Vamos a seguir con las clases de macroeconomía y el tema que vamos a tocar hoy va a ser el déficit fiscal. ¿El déficit fiscal qué es? Vamos a empezar definiéndolo. Es básicamente la diferencia que existe entre los ingresos del Estado y los egresos del Estado nacional y provincial. Es como si en la economía hogareña en tu casa vos tenés un ingreso por sueldos, por rentas, por el motivo que fuere, y después gastás dinero. Normalmente lo más sano es gastar menos de lo que te ingresa en una familia que quiere mantener una economía sana, normalmente lo que hace es eso. El Estado, y en particular el Estado argentino, y los estados latinoamericanos en general y otro tipo de estados, generalmente gastan más de lo que les ingresa. Esa situación se llama, o la conocemos con el nombre de déficit fiscal. El déficit fiscal está expresado normalmente en pesos de moneda local o en porcentaje del PBI. Es mejor expresarlos en porcentaje del PBI porque nos permite una comparación más sencilla con su misma evolución histórica y con otros países de características similares de la región. El déficit fiscal lo dividimos en dos partes. La primera parte se conoce con el nombre de déficit fiscal primario y corresponde a la diferencia entre los ingresos habituales del Estado nacional y provincial y los egresos habituales también de esos dos estados. Ese es el déficit fiscal primario. Correspondería, si lo voy a volver al ejemplo de la casa, a la diferencia que hay entre lo que te ingresa por un sueldo y lo que gastás para comer, vivir, recreación, etc. Si vos estás gastando más, ese importe, suponete que te da 500 pesos, ese importe sería el déficit fiscal primario. Cuando el Estado, además del déficit primario, tiene deudas acumuladas por las cuales tiene que pagar intereses, ese segundo pago que tiene que hacer, ese segundo rubro que dentro de los egresos del Estado se conoce con el nombre de déficit financiero. Y para sacar el déficit financiero, ¿qué vamos a hacer? Tomar de todos los intereses que tuvo que pagar el Estado durante el periodo en cuestión, producto de la deuda acumulada. Para poder encontrar el déficit fiscal total del Estado, vamos a tener que sumar el déficit primario con el déficit financiero. Y ahí vamos a tener el déficit fiscal. Esa es nuestra necesidad, es la necesidad del Estado de financiamiento. Existen tres formas de financiar este déficit fiscal. La primera y la menos común es la de la venta de reservas. ¿Sí? Las reservas es el dinero en moneda extranjera o en otras divisas que tenemos en el Banco Central, y si nosotros la vendemos en el mercado de divisas vamos a obtener un ingreso de fondos y ese ingreso de fondos lo voy a poder utilizar para cubrir el déficit fiscal. Esto no suele suceder porque normalmente cuando vos tenés un déficit fiscal no vas a tener muchas reservas como para vender. Se puede usar en casos excepcionales, pero es una herramienta más, pero no la más común. La más común es la de endeudarse. O sea, cuando vos no tenés cómo pagar tus gastos, es lo mismo que en tu casa. Si vos no tenés formas de pagar tus gastos, lo más probable es que te endeudes. Eso tampoco es sano, pues puede ser alguna cuestión coyuntural que te ayude a resolver un problema puntual, pero no es sano porque te va a generar más déficit financiero a largo plazo, lo cual va a aumentar tu déficit fiscal total y te va a poner en un problema. Es lo mismo que pagar la tarjeta, de la tarjeta de crédito pagar el mínimo, o sea, te pone en un problema más grande del que estabas antes, te conviene ajustarte antes. Y la tercera opción es la de que no tenemos nosotros como consumidores comunes, que tiene el Estado, es el de emitir dinero, la emisión monetaria. Como consecuencia negativa de la emisión monetaria es que obviamente vas a generar inflación. Veamos algunos ejemplos concretos de déficit fiscal. Dale. Bueno, acá lo que tenés es el déficit fiscal de Argentina, incluyendo nación, provincias y municipios de los últimos 57 años. ¿Querés arrancar del 61? Arranca del 61, sí, arrancás en el 61. Cuando estás abajo de cero, que es esta línea, es porque tenés déficit, ¿sí? El déficit está medido en términos del Producto Bruto Argentino. Pero entonces le fue muy bien a los Kirchner. Y el único periodo a lo largo de 57 años
con superávit fiscal fueron los 4 años de Néstor. No, a Néstor le Cuando fue. no se pagaba la deuda. Pero si fue el gran ¿Qué logro ministro de de Economía? Néstor, Che, Pará, esa era la baña, ¿Estaba ahí? Esa era la baña ¿Qué ministro padre. estaba ahí? ¿Cómo? Pará, ¿cómo Después lo Marco? rajaron. ¿Qué ministro de Economía estaba ahí? El Perdón, no me papá de acuerdo. Marco. Tu papá, Estaba ¿estás Roberto. contento que era tu papá? Yo te voy a ¿Qué dice contar, tu viejo yo te voy a contar qué Dale. pasaba en esa época también, porque no todo es color de rosa en esta época, mi querido. Vos estás mostrando el déficit fiscal. Acá no estábamos pagando la deuda, te ahorraba los intereses. La economía recién arrancaba, estaba recabando las retenciones que la puso Contexto Dualde, no tu internacional. papá, y además estaba recabando el impuesto al cheque que puso. Pero tenía superávit. Está bien, sí, pero hay muchos pero. Lo importante para mí es esto, que demuestra que la culpa es nuestra, no del fondo. De 57 años, solamente en 4 tuviste superávit fiscal, o sea, un Estado que gasta menos de lo que recauda. 53 de 57, ¿me seguís, Ale? De 57 años que tiene esta gráfica, 53 el Estado gastó más de lo que recaudó. En 53 años déficit fiscal. Bueno, partiendo de este gráfico, evidentemente, querido profe, tal vez esto es política. No se puede, profe. Es Bueno, Argentina. Ok, yo te cuento lo que es Argentina en estos 57 años. Dale, ¿Sí? dale. En estos 57 años, Argentina, que era número 10 en ingreso per cápita, allá en el 60, era número 10 en el mundo en ingreso per cápita, hoy es número 61. La pobreza, año 61, no superaba el 7%, hoy es 30%, 25%, 26%. La gente que se muere de hambre, gente que perdió los depósitos en la hiperinflación, gente que perdió los depósitos en el 2001-2002, le robaron las jubilaciones a la gente que aportaba una ¿Qué FECOTA pasó en para acá. estos puntos rojos? Son las grandes crisis que tuvimos. Rodrigazo, la crisis Martín Irigoyen en el 81, la hiperinflación 88-89 y el 2001. O sea, es falso el cuento de que tiene costo social bajar el déficit. Los ¿Puedo hacer costos una sociales pregunta, los pagás. José? Un segundito. Sí. Los costos sociales los pagás porque tenés un Estado que gasta permanentemente más de lo que recauda. Los costos sociales son estas crisis que generan pobreza para la gente, desempleo, pérdida de ahorro, pérdida de ingresos, pérdida de empresas. Acá, la víctima de esto es el sector privado, son los chicos que están detrás de Obvio. cámara, nosotros. Los pobres. Acá los que viven fantásticos son los señores de la política. Acá tenemos en los últimos años, del 2015 al 2019, la composición de los dos déficits en el caso de Argentina, donde vos vas a tener, por un lado, lo que es el déficit fiscal primario, ¿sí? Está expresado en porcentajes del PBI, como para poder entenderlo, y por otro lado, vamos a tener año a año lo que representa en porcentaje el déficit fiscal financiero. Fíjense ustedes cómo va aumentando la cantidad de intereses que vamos pagando producto de una política monetaria seguramente de este periodo, del periodo de la época de Macri. Y por otro lado, observen cómo va bajando significativamente el déficit fiscal primario. Sin embargo, la diferencia entre el déficit total en los periodos no es muy significativa. Vamos a compararnos con otros países de Europa. Fíjense que acá tenemos como arriba, bueno, obviamente acá tenemos el cero, ese sería el equilibrio presupuestario, y por encima de esto tenemos superávit fiscal y por debajo de esto, obviamente, el déficit fiscal. En este caso, estas personas, o sea, los europeos, no tienen la posibilidad de emitir dinero como forma de financiación del déficit, ya que el Banco Central Europeo está a cargo está en Bruselas y obviamente el euro no se imprime en cada uno de los países, sino que existe un Banco Central que regula a todos. Y por eso se protegen de la inflación de esta manera, ¿no? Es la única forma de tener un mercado común coherente. Porque ya vimos, entre paréntesis, el problema que tenés entre el tipo de cambio y el déficit comercial. Si no, no podés tener un mercado común. Si no, fíjate en el video del cual hablamos de la relación entre el tipo de cambio y la balanza de pagos, la balanza comercial. Bueno, fíjense que países como los Países Bajos, Alemania, Suecia, como países más importantes, tienen superávit fiscal y hasta el 1% del PBI se considera algo sano, ¿no? Se considera como algo sano, o sea que yo te pondría que hasta esta línea de acá para allá, estas economías están sanas y los problemas los tenés acá. En Italia, bueno, Hungría, España, Francia, Rumania. En el próximo video vamos a ver qué es el déficit comercial y cómo afecta a una economía cuando se transforman en déficit gemelos. Nos vemos.